yo no tengo miedo porque nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Venezuela nos pertenece a los que amamos la libertad, a los que queremos justicia, a los que despreciamos el crimen. Pero yo sé que toda Venezuela tampoco tiene miedo. Ya el miedo se murió, se acabó. Yo tengo el placer de tener a mi colega. Ella se dedica al área de investigación de crimen organizado, transnacional, y yo quiero darte las gracias por estar aquí conmigo hoy. Vamos a recibirles Maybor Petit. ¿Por qué? Porque Maybor en estos días pasados ha estado, vamos a decirlo, en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma, porque resulta ser que el régimen la ha vinculado con muchas otras veces, en este caso lo que ellos han llamado la trama PDVSA cripto. Es un placer, Ricardo, estar contigo y con tu audiencia. Hemos tenido oportunidad de hacer cosas juntos en DC y bueno, estoy a la orden. Quiero decirle a la gente que esta intención de un régimen moribundo, de ponernos en una lista a periodistas de investigación que hemos hecho no solamente denuncias, porque nosotros no hacemos denuncias, nosotros trabajamos presentando evidencia sobre estos eventos criminales. Yo recuerdo la primera vez cuando hace un tiempo atrás yo puse un tweet donde fui la única que lo puse y todo el mundo me cayó encima, Ricardo, porque ese es el mecanismo que usa la dictadura para acabar con el interés de que la gente conozca. Yo puse, acaban de arrestar a Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, y el hecho de que lo hayan presentado ahora como un diplomático no quiere decir que haya dejado de ser criminal. No, él es criminal. Claro. Además que tenía un proceso y tú siempre has tenido como que un tino bien particular, como con anticipación. Me gusta entrar, pero ese día, cuando a él lo arrestaron, yo recibí la información de inmediata porque yo tengo muy buena fuente. Cabo Verde, un sitio que nadie sabía ni dónde era, pero yo tengo amigos allí. Y cuando yo me enteré que estaba arrestado, yo lancé ese tweet y todo el mundo me empezó a decir cosas espantosas, me empezaron a amenazar y yo estoy acostumbrada porque yo me formé para esto. Yo estoy formada la maquinaria del régimen. Con estos criminales, claro, la maquinaria de la desinformación, que por cierto es la más grande de toda América Latina, de acuerdo al último estudio que hemos logrado identificar con temas que van de mapas de desinformación y de todo lo que hace el régimen para que la gente crea lo que ellos quieren que se crea y la realidad no se muestre. Porque este caso de Alex Saab fue muy importante y a partir de ese tweet, que fue cuando lo agarraron preso en Cabo Verde, recuerdo que fue un viernes en la noche y de pronto me llega esa información, yo trato de corroborarla por diversas vías, la corroboro y yo lanzo ese tweet y todo el mundo empezó de viernes a sábado a decirme fake news, eso no era verdad y pasó. ¿Por qué? Porque yo la evidencia y de ahí me lancé de enemigo no solamente a Alex Saab, sino también a todos estos individuos que se nutrieron de la corrupción de Alex Saab, y por eso es importante destacar a Alex Saab en esto, porque ese sujeto que estaba preso por delitos de corrupción y lavado de dinero a través de una negociación política y por debilidades que en estos momentos no vamos a discutir acá, pero que tiene la administración actual de los Estados Unidos, dejó ir no solamente a un criminal que Estados Unidos gastó muchísimo dinero en agarrarlo, y no es que falló la justicia como está diciendo el régimen, eso es falso, no se lo crean. Él es un criminal lavador de dinero con evidencia fuerte que está aquí y que la tenemos nosotros. Yo quiero, porque es que tú vienes haciendo periodismo de investigación y tú sabes que yo siempre le digo a la gente, a todos nos une una causa y es recuperar la democracia en Venezuela y cada quien hace su aporte desde su trinchera. El tuyo ha sido desde el periodismo de investigación, que a mí me apasiona el periodismo de investigación. Cuando tú hacías investigación, ya yo estaba estudiando y yo creo que ya tú dabas clases, imagínate tú. Ojo, no es que te mucha la diferencia tampoco de edad. Hello. Pero ven acá, Maybor. Yo quiero que tú me yo quiero que tú me reacciones directamente a un fragmento que producción ha preparado sobre lo que dijo este señor, bueno, no sé si se le puede llamar señor ni siquiera, Samark López. Vamos a escuchar. En el caso de Maybor Petit, esta mujer que está residenciada en el estado de Nueva York, los primeros 4 están residenciados en el sur de la Florida y los otros se mueven entre España y Centroamérica. Maybor Petit
construía relatos basados en investigaciones criminales supuestamente a las cuales ella tenía acceso. Y en mi caso personal me propuso una extorsión de $30,000 para suavizar el contenido de las notas que estaba sacando ella sobre los distintos litigios que yo tengo dentro de los Estados Unidos. Pero también tengo conocimiento que lo hizo con muchos otros venezolanos, a los cuales trató de contactar de directa o indirecta manera para obtener los mismos beneficios. Yo me negué a esta propuesta y por supuesto recibí un ataque más seguido de parte de esta persona. Este hombre lo que dice ahí básicamente es que tú intentaste extorsionarlo y le pediste $30,000 para suavizar las investigaciones que tú estabas haciendo. ¿Qué le respondes a Samar? Y después me das un poquitico de contexto de este personaje. Yo tengo un problema, que es que yo con los criminales solo hablo en las cortes. Y Samar López es un criminal que puso los abogados a los que pagó, que son los abogados que lograron la licencia de la OFAC para que me acosaran, para que yo bajara las notas de prensa que estaban publicadas no solamente en mi blog, sino en todos los periódicos para los que yo trabajo. ¿Y por qué? Porque yo lo puse a él en evidencia con toda la investigación que se hizo, porque entre los juicios que han habido acá, yo quiero hacer una recapitulación y repito, yo a los criminales de ese calibre no les respondo sino en la corte, única y exclusivamente en la corte, porque así como se producen esas desinformaciones para atacar la credibilidad del sistema de justicia de los Estados Unidos, que son la base de una buena parte de las informaciones que yo publico. Y en el caso de Samar López publiqué, y repito, el caso que está abierto aquí todavía en Nueva York, en la Corte del Distrito Sur, que tiene que ver con la violación de sanciones que hizo este sujeto, más Tarek El Aizami, que contrataron una empresa que está ubicada en el estado de la Florida, con pilotos que llevaban dinero en efectivo y que los llevaron de Venezuela, República Dominicana, Turquía, Siria, Rusia, etcétera, para realizar negocios con materiales que tienen que ver con recursos de los venezolanos y además traficar dinero. Ellos eran especializados en lavar dinero y Tarek en hacer lo que lo ha descrito muy bien la OFAC, y yo creo que no debemos volverlo a repetir porque ahí está muy claro. Él ha sido designado como un narcotraficante con línea directa con el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, y en paralelo de haber tenido una conexión directa y de ser un operador de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que es de origen libanés, pero que es el brazo armado terrorista de Irán, y muchas otras negociaciones que se han hecho. Lo principal, y quiero aclarar también y recordar porque la gente tiene la memoria corta, es que cuando el expresidente Donald Trump llegó al poder, el primer sujeto que fue designado como narcotraficante y terrorista fue Tarek El Aizami, y eso lo publicó nosotros. Y el que estaba al lado de él no era en ese momento ni Maduro ni Tarek William Saab, que también merecía estar allí, pero él no estaba. El que estaba era Samar López. Y de ahí en adelante nosotros seguimos la investigación. Se hicieron arrestos a personas que violaron esas sanciones de la OFAC para prestarle servicio a estos dos criminales. Posteriormente, y eso fue un acoso de estos abogados de Samar López, no lo pueden negar porque tenemos la correspondencia de abogado y abogado, porque yo repito, no me comunico directamente con los criminales porque yo estoy especializada en el área de la criminología. Y por ende yo sé que los criminales son capaces de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Por eso nosotros tenemos aquí comunicaciones de abogados, y el abogado que pagó, Samar López, fue el que me acosó a mí para que yo quitara, por cierto, una información que a él le fue muy mal por eso, porque a raíz de esa información las víctimas de la FARC fueron directas a sus cuentas y le sacaron mucho dinero para pagar los premios que se había otorgado a través de un juzgado. Yo fui la primera que publicó que Samar López había sido designado agente e instrumento de la FARC, y a raíz de ello se le facilitó a las víctimas de la FARC cobrar los premios. El abogado de Samar López me envió una carta diciéndome que yo tenía que rectificar que eso no era así, que era completamente falso y que yo le estaba haciendo daño a su reputación. Pero yo estaba basando y publiqué en mi nota el fallo del juez del distrito que señaló que Samar López es un agente y un instrumento de las Fuerzas Armadas de Colombia.
es un agente del terrorismo y está designado como tal. Sus bienes, que fueron muchos los que le confiscaron, producto de todo lo que ha sido lavado de dinero, corrupción, etcétera. Y esto no es en esta tanda, que no sé si se puede comparar, pero para la época, los millones de dólares que le confiscaron a este sujeto que operaba en nombre de Tarek El Aissami fueron miles de millones, muchos. Hay documentos que yo tengo que sobrepasan a veces hasta los 3.000 millones. Y esos 1.000 millones o 10 millones o 15 millones no eran de Samar López ni de Tarek El Aissami, eran de los venezolanos a quienes les robaron eso, y en paralelo de la economía ilegal, porque cuando la OFAC determinó que Samar López y el señor El Aissami eran miembros de unas agrupaciones de narcotráfico, ahí estaba previamente establecido que se dedican al comercio de la droga, del narco, de la cocaína, pero adicionalmente, imagínate ser operadores de Hezbollah, eso es terrorismo, eso es una industria aparte. Recibí las comunicaciones, yo siempre doy derecho a réplica en el blog, que por cierto ahora gracias a los chavistas anda otra vez, se ha perdido y lo estamos asegurando en otro servidor. Pero sigue, o sea, no has perdido el dominio ni el alojamiento. Tú eres yo he perdido 2 dominios que estoy restableciendo legalmente porque son mi nombre y mi Dime nombre cuál es es el una... dominio que tienes activo para ponerlo en pantalla y que la gente lo... No tenemos ahorita ningún dominio activo porque estaba mayorpetit.com que lo eliminó, me lo borró. N33, es decir, Juan Almeida, ese que aparece ahí también en la pantallita esta que hacen muy mal hecha, por cierto, porque se querían copiar la que hizo la fiscalía de aquí del Distrito Sur, pero no. Sí, sí la vi, porque y además de ti, obviamente, otros colegas y comunicadores y X. Ahí estaba N33, que fue un individuo súper criminal que trabajaba para Tarek William Saab. Importante esto, ese que aparece allí trabajó para Tarek William Saab. Y ese hombre, en el año 2017, yo publiqué una información en mi blog que mostraba la evidencia de cuentas bancarias del Citibank que el gobierno de los Estados Unidos había confiscado y que estaban directamente relacionadas con el narcotráfico y que pertenecían a los que luego se consideraron y son los testaferros de Tarek William Saab, ese, el fiscalito del régimen. Ese hombre, una vez que yo publiqué eso, me vino encima todo y yo salí y seguí publicando porque yo no me voy a vencer frente a la necesidad que tenemos de liberar a Venezuela de esta mafia criminal. Yo publiqué contratos y tengo muchos más contratos, por cierto, para publicar. Porque ¿Qué es eso que estabas mostrando ahí, Maybor, hace unos segundos? ¿Qué es lo que estabas mostrando? Aquí tengo yo todas las comunicaciones de los abogados de Samar López y una denuncia que yo hice en contra de Tarek William Saab en el año que está recibida en la Sociedad Interamericana de Prensa el 23 de enero del año 2018. Tarek William Saab, ese, el que sale allí. El que está incriminándote a ti y a otros colegas periodistas. Exactamente, pero afortunadamente como yo soy periodista de investigación, yo guardo todos los papeles y esto está en la Sociedad Interamericana de Prensa y te cuento porque su hacker, Juan Almeida, que luego murió bajo su propia custodia, me bajó el blog porque yo había publicado información directamente vinculada a Tarek William Saab con la constructora Concord, pero adicionalmente a ello con una empresa de lavado de dinero y de industria criminal, más las cuentas bancarias que fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos y posteriormente todo lo que él hizo para no solamente justificar acciones, sino multiplicar sus ganancias. Él se enriqueció cuando fue gobernador del estado Anzoátegui por el régimen, por el chavismo, y se enriqueció de tal manera que en estos momentos, si hubiese algún sistema de justicia, cosa que en estos momentos realmente no hay, él tenía que estar al lado de el Samar López,
López y de Tarek El Aissami, que dicho sea de paso, y esto quiero recordarlo también, si ustedes se meten en los prófugos de la justicia más buscados de los Estados Unidos, va a aparecer la cara de Samar López, ese que anda señalando, también la cara de Tarek El Aissami, la de Raúl Gorrín, que es prófugo de la justicia, tiene varios delitos acá muy graves en contra del pueblo venezolano, y allá a él no le abren ningún tipo de investigación porque ese es el que opera los recursos financieros de los hijos de Cilia Flores, llamado alias Los Chamos. Ese hombre es el operador financiero de Nicolás Maduro. Pero a todas estas, ya sabemos esto, y por cierto que también ahí entre los más buscados está el tal Joselic Ramírez. Pero ¿por qué hacen ellos esto en este momento y quieren descalificar a los que han mostrado evidencia sobre lo que es la corrupción, pero adicionalmente sobre otra cosa, que eso fue lo que molestó a este sujeto llamado Tarek William Saab? O sea, ¿por qué atacar a una serie de periodistas que más bien venían publicando este trama de corrupción y todo como lo has hecho tú o como lo hizo, por ejemplo, Armando Info anteriormente, etcétera? Aquí ¿Por qué? hay una ausencia absoluta de sentido, Ricardo. Pero lo que no tiene sentido, sí tiene sentido para cómo piensa el criminal. Yo repito, he pasado muchísimos años en mi vida formándome para analizar el crimen y para entender a los criminales, de tal manera que yo pueda interpretar y poder trabajar y hacer toda mi labor. Y los criminales en estos momentos en Venezuela tienen dificultades. Primero, porque nadie les cree. Mira, yo nunca había recibido tantas llamadas de afecto, y por cierto quiero aprovecharla, de cariño, de por favor no te pares, esto es una farsa, pero la gran cantidad de llamadas que recibí, y yo estoy muy contenta por eso y quiero agradecerle, fue del Ministerio Público, porque en el Ministerio Público no todos son criminales. El criminal es el jefe y otros por ahí. Ahí hay gente que trabaja duramente y es muy maltratada. Y esa gente me mandó mensajes maravillosos. Ahí hay gente que me ha sido prácticamente fuentes desde hace muchos años y les agradezco. Y yo espero que pronto veamos la luz de la libertad, porque ellos se van a liberar también de esa cúpula criminal que los tiene pisoteados, los tiene golpeados, les para investigaciones, les ordena qué investigar y qué no, y cuando tienen la investigación la guardan y ponen otra que nadie hizo porque la creó este sujeto que quiso ser poeta y es un fracasado, luego quiso ser defensor de los derechos humanos y hoy en día es la cabeza principal que tortura a los venezolanos y que está siendo acusado de delitos de lesa humanidad en La Haya, no en cualquier país, ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Aquí va por el narcotráfico y el terrorismo. Eso es lo que hay aquí y los cargos que le esperan a estos individuos. Sí hay, por supuesto, una estructura normal que no vaya a cederse por el petróleo. La razón por la cual este individuo entró en crisis, que ya estaba, tiene muchos problemas porque nadie le cree, es que yo publiqué un tuit y en ese momento este sujeto fue al canal del régimen y él señaló que yo era un agente de la CIA. Un agente de la CIA. Lo pueden buscar, es público, salvo que lo manden a quitar ahora. Hace 2 semanas yo era agente de la CIA. En el 2018 yo era una bicha mala que los narcosobrinos odiaban, Cilia Flores odiaba, y me mandaron a eliminar y quitaron todas las entrevistas, inclusive hasta la de Jaime Bailey la volaron. La semana pasada yo era un agente de la CIA. Ahora soy miembro de una banda criminal que no se sabe porque este sujeto, Samar López, es tan imbécil que lo único que sabía hacer era robar, que no tiene coherencia para explicar las cosas. Porque yo le escrito desde que apareció en escena hasta hoy todo lo que ha salido de ese sujeto. Nunca me paró y cuando me quería parar me mandó los abogados a amenazarme. Es absolutamente ridículo. Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo en esto, pero es importante destacar que el tuit que yo publiqué el día que sacaron a estos 2 sujetos vestidos afeminados frente a unas cámaras en un circo que muy probablemente si lo hacen en otro lado se ganan el Oscar. Ese día
yo sabía que venía. Y además mis buenos amigos de la fiscalía me llamaron y me dicen, rompiste la toalla y les quitaste todo. ¿Por qué? Porque yo tenía la información y todo eso que ellos estaban proponiendo era mentira, porque en Venezuela estamos asistiendo es a la lucha de mafias y unas mafias que se sienten amenazadas unas con otras. Ahí nadie cree en nadie. Ahí todo el mundo está buscando salvarse a sí mismo. Inclusive este sujeto, Tarek William Saab, todos ellos andan viendo cómo se las arreglan. Porque cuando caiga el régimen, así haya el perdón que están proponiendo algunos opositores, el pueblo venezolano no va a olvidar esta. Y si lo olvidan, nosotros nos vamos a encargar de recordárselo todos los días. Tú sabes que yo siempre le digo a la gente, y lo dije el día que salió la información y leí el tuit tuyo en reacción, aquí lo leímos, y mi audiencia lo sabe, yo siempre le digo a mi audiencia que esta comunidad que se ha venido construyendo en YouTube, ahora hay más de 1,400 personas conectadas, y me dijeron hace un rato, gracias, mira, aquí, vamos a ponerlo en pantalla, gracias por tener a Maybor, gran venezolana, dice María Rodríguez, y la audiencia sabe, la gente sabe. Despertó, Ricardo, la gente sabe, porque tenemos 25 años claro. contra Venezuela con esta organización criminal que se ha unido. Mira, en Venezuela, revisen la historia. Cuando nosotros habíamos ido a Corea del Norte, que es el régimen más espantoso que hay en el planeta, nadie. Solamente se le ocurre ir al hijo de Nicolás Maduro, porque no podía ser de otra forma, y a todos estos sujetos zagaletones y ampones que lo acompañan, o a Diosdado Cabello, otro que debería estar preso ya. Tú sabes que yo lo dije aquí el día que pasó eso, dije, los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande, y rescato lo que tú estás diciendo aquí. Cada quien desde su especialidad, cada quien desde su labor de comunicación, luchando contra la desinformación, en documentar y registrar lo que es la memoria histórica de nuestro país. Y eso que tú estás haciendo... Lo seguiremos haciendo, Ricardo. Claro, claro. Yo quiero invitar a la gente. Yo sé que a veces es mucho pedir, porque si están en Venezuela, están pendientes de comer, de la luz, que no hay luz, no hay agua, no hay seguridad. Bueno, ahora tiene un poquito más de seguridad porque todos los malandros los tenemos de este lado. Pues el tren de Aragua se repartió, es el producto de exportación. Pero allá no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay trabajo, no hay nada. Lo que hay es creatividad y ganas de ser libre. Eso es lo que hay, no hay más. Tenemos un régimen que es capaz de hacer cualquier cosa, hasta matar a la gente, porque ya lo ha hecho muchas veces, cientos de veces, miles de veces. Por tanto, sabemos a qué atenernos, pero lo más importante que hay en este instante es que la gente despertó. Por eso yo le pido a cada uno de los que nos están viendo que usen el sentido común. El sentido común. Y si ustedes usan el sentido común, van a entender muy claramente que el régimen está metiendo patadas porque hay una lucha feroz entre ellos mismos. ¿Y saben por qué? Porque muchos de esas personas, como son todos ladrones y además tienen varios crímenes encima, están buscando el mejor mecanismo para salvar a su familia y para guardar un poquito de esa plata que se robaron. ¿Tú sí crees entonces que el fin está próximo? Yo no sé si el fin está próximo, pero el fin para el régimen. Yo he aprendido, y yo soy politólogo, que en política nada ocurre hasta que no pasa. Hasta que no pasa. Puede estar ocurriendo algo y ustedes no se enteran porque el crimen oculta, el crimen es por debajo. No, nada de lo que ven es cierto, porque el crimen tiene una especie de frontera entre lo que es la realidad y lo que se hace oculto, sí. Por eso como una fachada. Antes de irte, te pido... Voy porque voy a ver las auroras boreales. Mira, dame un minuto para la audiencia. Un minuto te voy a pedir para leer... 3 mensajitos. Rafael Morillo, en pantalla leemos. Buenas noches, mis respetos. Toda Venezuela está clara, gracias a Dios. Dice Nubia Ramírez. Hola, Maybor. Gracias por su información. La admiro porque usted es una periodista igual que todos los demás periodistas que admiramos, por el gran respeto hacia Venezuela, porque hablamos, por el que hablamos. Dice Tarek, dice María Rodríguez. Tarek se hunde junto a Maduro con todos en la cárcel. Dice Rubén Núñez. ¿Sabes? ¿Cómo? A la que nos está dando eso, porque Maduro ordena la ejecución de los crímenes y Tarek los hace. Entonces él es el torturador. Por cierto que en estos días vi una noticia maravillosa que estaban poniendo preso finalmente a uno de los grandes torturadores
del pueblo latinoamericano. Y yo veía a este tipo y decía, yo quiero verle la cara ahí al torturador del régimen. Que hay muchos, aquí tenemos uno, por cierto, van a venir muy buenas noticias en relación a uno de los torturadores que está aquí, que fue jefe de inteligencia por muchos años, que está preso en una cárcel. Ustedes no tienen idea la satisfacción que uno siente cuando ve a ese sujeto caminar con unas cadenas y mirando cabizbajo. Y por supuesto que ellos me conocen y me miran con mucho desprecio, pero yo los desprecio más a ellos porque acabaron con Venezuela. Estoy hablando de Hugo Carvajal Barrios. ¿De quién estás hablando? Repíteme, lo que no se escuchó. De Hugo Carvajal Barrios, que por cierto es amiguísimo de el torturador del régimen Tarek William Saab, pero también era amiguito de Tarek El Aissami, de Samar López y de toda esa mafia, porque todos ellos representan el crimen. Las mafias están encontradas y eso es un buen punto, porque los carteles se acaban a veces cuando las mafias empiezan a matarse unos con otros. Mira que el viernes pasado tuvimos un evento aquí, por cierto, que lo cubrimos y lo documentamos y pusimos un reporte aquí en la OEA, víctimas del régimen que hablaron, porque fue el tercer informe del panel de expertos de la OEA. Y realmente, Maybor, tú lo estás viendo diciendo como periodista que cubre la fuente, pero estar allí y escuchar esos testimonios, a todos nos partió el alma. O sea, ustedes no se imaginan, bueno, ahí hay fragmentos, pero estar allí y ser testigo de eso y escuchar a esta gente es una cosa que, bueno, yo tuve oportunidad de estar en Europa, en el Parlamento Europeo, cuando dieron sesiones de este tipo, y conozco mucha gente que me ha contado su historia y es realmente muy triste. Y por eso es que yo le digo a la gente, use el sentido común, no tenga miedo. Nosotros, si no vivimos en libertad, la vida no tiene mucho sentido, porque la resistencia se hace en función de almas, recuerden esto, miles y millones de almas que no quieren vivir bajo una tiranía, que no quieren vivir en la oscuridad. Y ustedes están viviendo en la oscuridad, y por cierto, Mosca con el 28 y un apagón de esos que nos tiene acostumbrados el crimen organizado, para no medirse, porque es que la gente está... Vamos a estar haciendo seguimiento de eso. Aquí todos los días hablamos de eso. Mira, @MayborPetit en Me X, tengo que ir, Ricardo, para que ustedes la sigan si no la siguen. Auroras boreales. Anda a ver tu aurora boreal, y si yo no la logro ver, por favor, grabe un videíto y me lo mandas. Yo tengo muchísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Maybor. Un abrazo grande. Un abrazo solidario contigo, y te lo dije por mensaje y te lo repito, solidario contigo ante estos ataques de la dictadura. Yo no tengo miedo ni a este sujeto llamado Tarek, que te voy a ver con esas cositas en las manos que tanto desprecias. Yo no tengo miedo porque nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Venezuela nos pertenece a los que amamos la libertad, a los que queremos justicia, a los que despreciamos el crimen. Y por eso yo no tengo miedo. Yo sé que toda Venezuela tampoco tiene miedo. Ya el miedo se murió, se acabó. Ya. Un abrazo gigante, un abrazo, cuídate. Bien, conversábamos con Maybor Petit, quien es periodista de investigación especializada en crimen transnacional, y pues estaba respondiendo a esta incriminación que hizo el régimen de Nicolás Maduro a través del fiscal del régimen, que es Tarek William Saab, incriminándola a ella y otro grupo de periodistas, como periodistas de Armando Info y otros colegas y comunicadores también en general, como parte supuestamente de una estructura extorsiva. Aquí le colocamos el video del presunto testaferro de Tarek El Aissami, que de una supuesta confesión que hizo, y en la que la mencionaba a ella y la inculpaba de querer extorsionarlo a él, y ella respondió, dijo que ella no hablaba con ni respondía a criminales, sino en la corte. Así que sígame y active la campanita. Es la forma como usted le dice a YouTube y al algoritmo que usted lucha contra la desinformación, que usted agradece el trabajo que hacemos, que hace el equipo de trabajo de Ricardo Lo Dice en Vivo, para llevarle noticias e información confirmada, confiable, y luchando contra esos laboratorios de desinformación del régimen, y como otra gente que incluso a propósito y a veces sin saberlo difunden información falsa en las redes sociales, porque con la democratización de las comunicaciones cualquiera tiene una cuenta de red social y dice lo que quiera. Así que yo sé que mi comunidad es una comunidad bien informada, es una comunidad que difunde información confirmada, así que suscríbase y active la campanita.